Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Génesis capítulo 4, verso 9. Génesis 4, verso 9. Bueno, continuamos aún con temas de la Biblia. Aún no hemos iniciado una serie como tal, pero el tema que hoy el Señor puso en mi corazón como algo pesado, algo bueno, es precisamente la pregunta que estás viendo en la pantalla: ¿guarda de mi hermano? Vamos a leer Génesis 4:9 porque lo estamos respaldando en este verso que dice: y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Vamos a orar. Padre, en esta noche, primeramente te damos gracias que después de haberte adorado, Señor, con libertad, con gratitud, ahora queremos disponer nuestra palabra, Señor, para aprender de tu palabra. Aprender, Señor, de estos principios que son tan importantes. Y uno de ellos, Señor, es en torno a la pregunta que tú le hiciste a Caín: guarda de tu hermano. Lo que implica, Señor, un llamado a nuestra responsabilidad y cuidado mutuo. Ayúdanos, Señor, a ser hermanos que estemos bajo la responsabilidad y el cuidado mutuo, sobre todo por los tiempos que vivimos, tiempos de tu venida, últimos tiempos que nos hacen ser diligentes en todo lo que hagamos, porque en todo lo que hagamos, Señor, seremos vasos de honra o podríamos ser vasos de deshonra. Ayúdanos a dirigirnos de manera correcta dentro de tu iglesia, cada uno como hermanos. En el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. ¿Cuántos creen que estamos en tiempos de esperanza, tiempos de bendición? ¿Nadie? Bueno, yo sí. Yo creo, hermano, que estos tiempos son tiempos de esperanza. ¿Sabe por qué? Ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. No es para tener temor. Escuchaba a alguien decir, pastor, pero es que si el Señor viene, tengo temor. Y le decía, no es nuestra actitud, no es una actitud de temor. Debe de ser una actitud de esperanza, de regocijo, de alegría. ¿Cuántos dicen amén? No es para entonces entrar en temor, sino más bien para no dejar de analizar nuestra vida día con día, nuestra vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo analizamos nuestra vida? Pues mira, en Lucas 18:8 Jesús dijo lo siguiente: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, mis hermanos, si el Señor ya viene, ¿cómo me hallará? ¿Cómo nos hallará? ¿Maduro, firme, sólido, estable o todo lo contrario? Inmaduro, inestable, no creciendo. Nosotros debemos de contestar la pregunta, mis hermanos. ¿Cuál? Cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ¿me hallará con fe? La pregunta de Dios a Caín, mis hermanos, que acabamos de leer hace un momento, que consiste en lo siguiente: y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano?
Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta pregunta, mi hermano, que debe de aplicarse en nuestros tiempos, en estos tiempos donde es eminente la venida de Cristo. Y esta pregunta que Dios le hace a Caín, debemos aplicarla a nuestros tiempos, porque nos va a enseñar varios principios. Déjame decirte cuáles principios vamos a ver en esta noche. Número uno, a través de esta palabra, hermano, y analizando y evaluando nuestras vidas cristianas, de cómo estamos haciendo iglesia. Tú y yo debemos estar conscientes si estamos haciendo iglesia conforme a los principios y verdades de las Escrituras. Amén. Hay tres principales, hermano, tres principios principales acerca de Dios y su iglesia. Número uno, adorar a Dios. Venimos aquí para adorar a Dios. Número dos, para conocer a Dios. Y número tres, para predicar el Evangelio. De manera que esos son tres principios fundamentales acerca del propósito de la iglesia, que tú y yo debemos estarlo aplicando diariamente. Sin embargo, mis hermanos, hoy día la iglesia está atravesando momentos difíciles porque Jesús lo dijo. Jesús dijo que vendrían tiempos difíciles. Veremos ya esas palabras que Jesús dijo en Mateo 24 acerca de los últimos tiempos. Y también veremos al apóstol Pablo hablar acerca de lo complicado que va a ser iglesia en los últimos tiempos. No solo por la persecución que muchos de nuestros hermanos atraviesan alrededor del mundo. Por ejemplo, Venezuela, la situación que ellos están teniendo actualmente. Por ejemplo, Israel, no se diga Irak, Irán, todas esas zonas en el oriente y así alrededor de muchos lugares, hermano, en el mundo, están atravesando cosas difíciles. Pero déjame decirte que una de las cosas más graves, hermano, no es lo que sucede alrededor de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Tú y yo debemos saber cómo dirigirnos sabiamente con principios bíblicos dentro de la iglesia. ¿Para qué? Porque si el Señor viniera, te halle trabajando bien dentro de su iglesia. No, la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Cristo. Así es que todos en comunidad debemos cuidarla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, en esta enseñanza se nos va a instruir en algunos puntos. Por ejemplo, ¿cómo debemos tener coinonía fraternal entre nosotros, entre hermanos? ¿Cómo debemos amarnos según la Biblia? ¿Cómo debemos cuidarnos según la Biblia? ¿Cómo debemos respetarnos según la Biblia? Claro, no estaré hablando en gran manera por tiempo. Seré conciso en algunos de los temas que vamos a ver hoy. Pero también, hermano, veremos puntos de que en esta instrucción también se nos enseñará a cuidarnos de falsas enseñanzas. Jesús habló acerca de estos últimos tiempos y dijo: cuídense de no ser engañados. Muchos vendrán en mi nombre, ¿verdad? Muchos ungidos, otros refiriéndose como hombres con conocimiento, pero que harán daño a la congregación con falsas doctrinas. Pero también nos enseña, hermano, con quién debemos, fíjese, con quién debemos hacer coinonía. Y también nos enseñará la Biblia con quién o de quiénes debemos apartarnos. Se nos enseñará también, hermano, el daño o la bendición que algunas personas pueden causar dentro de la iglesia. Hay algunos que son para vasos de honra. ¿Cuántos dicen amén? Según la Biblia. Pero también hay instrumentos que serán vasos de deshonra. Es decir, Dios no quita
Dios no quita la cizaña o al trigo, como lo enseña la Biblia, sino que los deja crecer juntos. ¿Para qué? Para que lo malo, instrumentos que serán de deshonra, Dios las va a usar. ¿Sí lo sabías? Porque tiene un propósito. Aún dentro de la maldad del hombre y de su pecado, Dios usa esa maldad. ¿Sabe para qué? Para formarte, para capacitarte, para que seas cada día formado a la imagen de Cristo. Amén. No hablamos que el Señor desecha. No, dice la Biblia, el apóstol Pedro decía que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero es importante saber, hermano, que hay gente que puede causar daño a la iglesia, ¿sí? Y finalmente, hermano, se verá un poco que al no arrepentirse, esas personas tendrán un destino difícil, terminarán de mal en peor. Así es que vamos a entrar en tema. Creo que todos los que estamos aquí queremos ser vasos de honra. ¿Cuántos dicen amén? A ver, levante su mano. ¿Cuántos son vasos de honra? Gloria a Dios. Pues vamos a leer. ¿Estamos listos? Y aquí salimos a la 1, pero terminamos. Dice Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz. ¿A quién? A Caín. Recuerden que es el personaje central. Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Quién dijo esto? Eva. Ella está diciendo, no, bendito sea el Señor por mi hijo. ¿Quién? Por Caín. Verso 2. Después, dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de oveja y Caín fue labrador de la tierra. Pero surge una pregunta. Aquí no se dice, por voluntad de Jehová adquirí varón. Bueno, ¿hay diferencia? No la hay. Lo que pasa es que se refería o hace referencia porque los primogénitos ocupan una postura importante dentro de la familia en aquellos tiempos. Sin embargo, mis hermanos, el propósito principal de Génesis 4 del 1 al 10, que es donde leemos toda esta enseñanza, es mostrar las consecuencias del pecado y la naturaleza caída de la humanidad. Ese es el propósito central. Mostrar las consecuencias del pecado y la naturaleza caída de la humanidad. En otras palabras, qué importante es reconocer que nosotros tenemos dos naturalezas. ¿Sí lo sabías? La naturaleza de pecado, naturaleza de rebeldía, de desobediencia, de mentira, de lujuria, de insensatez, de maldad, hermano. ¿Cuántos reconocen que tienen esa? ¿Cuántos reconocemos que tenemos esa naturaleza? Ahí sigue, tremenda, ¿va? Pero bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que su divinidad. La segunda naturaleza, pero es divina. Esa naturaleza, hermano, que destruye, que derrota el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Que desecha la maldad, que desechamos la desobediencia, la injusticia, la ingratitud, etcétera, etcétera. Ahí es donde, por eso te digo, tenemos esperanza. Sí se puede, dígale al que está a su lado, sí puedes. Ánimo, no tengas cara de como que me va a echar el pastor ahora. No tengas preocupación, tengamos esperanza en Cristo. Él es nuestra esperanza cumplida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, también en este verso vemos la soberanía y justicia de Dios en su trato con la humanidad. Aunque el hombre es infiel, Dios es fiel. Y Dios espera con gran misericordia y gracia que el hombre venga en arrepentimiento. Ahora, hablar un poco de Caín. ¿Quién fue Caín, hermano? La palabra Caín en hebreo es Caín, con cada queso. Caín. Habla de adquisición y posesión. Por eso el mismo verso nos lo dice, o adquirir, ¿verdad? Dice el verso 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió a Caín, dice, por voluntad de Jehová he
adquirido varón. Eso es lo que significa Caín, hermano, adquirir, posesión. Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, como lo acabamos de ver en el texto. Y su nacimiento fue visto como una adquisición, como un regalo de Dios. Diga conmigo, mis hijos son un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay que cuidarlos, hay que instruirlos. Tú y yo debemos seguirlos cuidando, mirándolos, observándolos, porque esa es tu primera área de vigilancia, tu hogar. Cuida tu hogar, vigila tu hogar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice el segundo regalo de Dios para Eva y para Adán. ¿Quién fue, hermano? Abel. En hebreo, hermano, es Jebel, con H, Jebel, que significa vapor o soplo. Este fue el segundo hijo de Adán y de Eva, que de oficio era, ¿cuántos recuerdan? Pastor. Caín, ¿a qué se dedicaba? ¿Cómo se le llama? Agricultor. Esto quiere decir que cualquier trabajo, hermano, que desarrollemos es bien valorado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no nos hace mejor alguien que tenga una carrera a quien no la tenga. Ahora, no con eso quiere decir, ay, qué bueno, lo dijo el pastor, ya no necesito estudiar. No, 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 no. Desgraciadamente, a algunos por dificultad nos es difícil terminar una carrera, pero Dios nos da vida y nos bendice y nos da oficios. ¿Cuántos dicen amén? Cualquier oficio es una bendición. ¿Por qué? Porque te lleva a cumplir un mandamiento. ¿Cuál? Trabaja por los tuyos. Entonces, trabajar por los nuestros es nuestra responsabilidad. Hermano, primero trabajemos por los nuestros. Es nuestra primera responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Pablo decía, el que no trabaja para su hogar principalmente, pues es considerado peor que un incrédulo. Entonces nosotros trabajamos. Diga conmigo, el trabajo es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? El trabajo es una bendición. Pablo le dice a los tesalonicenses, esfuércense en su trabajo, salgan adelante para que tengan que compartir con los demás. Entonces el trabajo es una bendición. Sin embargo, hermano, Dios podemos ver que siempre en el Antiguo Testamento, hablando en el Génesis, Dios siempre tuvo una relación personal con Dios, es decir, su vida espiritual. Diga conmigo, todo es importante. La familia es importante, los hijos son importantes, la esposa es importante, tu trabajo es importante, sí, todo es importante, pero debe de haber una prioridad. ¿Cuál? Tu vida espiritual, tu vida en crecimiento. ¿Por qué? Porque tú estás destinado al reino de los cielos. Dígale al que está a su lado, ¿lo sabías? Estás destinado para el reino de los cielos, pero dígaselo para que se anime. Necesitas estar fuerte y bien animado. ¿Por qué? Por lo que viene. ¿Qué viene? Jesucristo. No teme al templo. ¿Qué viene, pastor? ¿Qué? Jesucristo. Ahora, mi hermano, Caín, repito, bueno, fue el primogénito de Adán y Eva, fue agricultor, pero también, hermano, ¿qué cree? Se considera el primer homicida. ¿Qué cree que olvidó? La responsabilidad del amor, del cuidado y la protección de la familia. ¿Por qué? Por envidia. Pero el asunto es por un corazón no trabajado, por un corazón no examinado, dejar de examinar, dejar de cuidar. ¿Cuántos recuerdan Proverbios 23:3? En la versión Las Américas dice, con diligencia, cuida tu corazón. Mira, tu corazón. ¿Qué debemos de cuidar? Mi corazón. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4, si no mal recuerdo, verso 16, ten cuidado de ti mismo. Hermano, el peor enemigo del hombre es el hombre mismo. Después, el mundo, su sistema de pensamiento, su sistema de pensar, porque conforme piensa ellos actúan. ¿Sí? Y Satanás, ciertamente tenemos un enemigo, pero Satanás también quiere
destruir, descalificar. Es nuestro perseguidor. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Quiere desorientarte, quiere desordenarte, quiere desubicarte, quiere desanimarte. Así es que, mis hermanos, tú y yo debemos de poner cuidado de nosotros mismos. Jeremías decía, capítulo 17, Jeremías 17:9, si no mal recuerdo, o 9:17, ustedes me ayudarán. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No, no es cierto. ¿Qué dice? ¿Alguien recuerda? El corazón es ¿qué? Malo y perverso. ¿De quién? Nada más de las ovejas, nada más de los servidores, nada más de los pastores. No, hermano, ¿de quién? Todos. Recuerden, tenemos una condición mala, perversa. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que yo no debo de poner atención a mi condición humana que tengo, humana pecadora. Tengo una condición humana pecadora. Eso fue lo que Dios le dijo a Caín, mis hermanos, cuando le dijo en Génesis, sigamos leyendo Génesis rápidamente. Génesis capítulo 4, cuando le dijo lo siguiente. Dice, y Abel trajo también primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. ¿Y qué pasó, hermano? Decayó su semblante. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás, ¿qué dice? De él. Este mismo verso, déjame leértelo en la palabra de Dios para todos. Ay, hay muchos moscos. Aguas, hermanos, se lo quieren comer. No lo maten, es de su sangre. Sigamos. Dice, el Señor le preguntó a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y qué te ve? Dice, y te ves tan triste. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Si haces lo malo, pero si haces lo malo, entonces el pecado estará esperando para atacarte. Escucha eso, hermano. ¿Qué más? Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Entonces, qué importante no es dejar de mirar nuestra condición humana. Amén, hermano. Diga conmigo, de lo que está lleno mi corazón, hablará mi boca. De lo que está lleno mi corazón, dígalo fuerte, lo que está lleno mi corazón, lo enviará a mi mente. Y mi mente lo va a trabajar. Y de tal que está en mi mente, lo voy a aplicar. Porque tal es su pensamiento, tal es él. Entonces, de lo que estamos influenciados, hermano, es lo que hará nuestro actuar. Descuidar nuestra vida espiritual nos puede meter en problemas como en los problemas graves que metió a Caín. ¿Qué? Su corazón, su postura. Ahora, eso encuentras Abel, hermano, por otro lado, perdón, tipifica la sangre inocente. Eso lo encuentras en Mateo 23:34. Lo que enseña estos versos, mis hermanos, es el primer principio que vamos a trabajar. Número uno, ¿cuál es? La responsabilidad mutua. Con todo esto que hemos dicho, ahora, mis hermanos, en este primer principio que aprendemos en la Biblia es la responsabilidad mutua. Vamos a leer verso 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió, no sé. ¿No sabía Caín, hermano? ¿Qué más? ¿Soy yo acaso? Otra vez siempre está allá.
¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? En primer lugar, hermano, el corazón determinará la postura de nuestra acción. Recuerda, no somos pecadores porque mentimos, no, mentimos porque somos pecadores. Lo que quiere decir es que nuestro corazón tiene que estar bien centrado en la verdad de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo en Juan 17, ustedes ya están limpios por mi palabra. Juan 15, perdón. Y Jesús dice en Juan 15, deben permanecer en mí y yo en ustedes, para que ustedes puedan dar mucho fruto. Y recuerden que fruto simbólicamente es aplicado a buenas obras. Ustedes deben de poner atención a su corazón. Caín, mi hermano, contestó con un corazón mentiroso, amargado, enojado. ¿Sabe por qué? Por envidia. Por envidia. Lo que representa aquí, hermano, es este primer principio. Diga conmigo, responsabilidad mutua. Ahora, ¿qué es una responsabilidad mutua? Bueno, la pregunta de Dios a Caín, guarda de tu hermano. ¿Dónde está tu hermano? Y Caín contesta, guarda de mi hermano. Hermano, este es un llamado a la responsabilidad y el cuidado mutuo. Diga conmigo, mutuo. Hablar de responsabilidad es importante, pero lo más importante es cuidado mutuo. No solamente un lado, no solamente de allá para acá o de aquí para allá. Significa mutuo, de los dos lados, de allá para acá, ¿sí o no? Y de aquí para allá. Así es que alguien cuando diga, no, espérame, el cuidado es mutuo. Nunca digas, el pastor no me cuida, también cuídame, ¿sí o no? Es que yo me enfermo y el pastor también se enferma. Pero es que yo me siento triste. ¿Y quién te dijo que yo no? No, pero a veces me siento desanimado. ¿Y quién te dijo que nosotros no? Pero es que yo tengo problemas. ¿Y quién dijo que los pastores no? ¿Me explico? Tenemos una responsabilidad mutua. ¿Cuántos dicen amén? La historia de Caín y Abel rápidamente, déjame darte un poquito de doctrina en torno a esto, porque la historia de Caín y Abel, hermano, es una de las primeras en la Biblia, de que Caín, hermano, descuidó su corazón y dentro de ese descuido, porque hay muchas cosas, Jesús dijo que del corazón salen ¿qué? Las envidias, los celos, adulterios, fornicaciones, hechicerías, pleitos, celos. Y yo no le sigo porque hasta la cabeza duele, ¿sí o no? Entonces, pero, y Caín, hermano, de entre pues la maldad de la carne, una de ellas surgió en celo. ¿De qué? De la aceptación de Dios hacia Abel. Lo asesina, por lo tanto. Dios pregunta a Caín sobre el paradero de su hermano y la pregunta de Dios no es solo sobre el paradero físico de Abel, sino sobre la responsabilidad que él tenía por ser el mayor de su hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí ya tenemos muchos años en el cristianismo? Hablo de más de 5 años. ¿Cuántos de aquí hay más de 5 años? Levante su mano para que se vean. Ok, levante su mano. ¿Quién tiene menos de 5 años? No, sin miedo, no, échale. Te voy a decir por qué. Porque los mayores debemos cuidar a los menores. Los que ya tenemos años en el Evangelio, debemos cuidar a los, espérame, pero especialmente los que tienen 1 año, 2 años, están chiquitos, ¿sí o no? Están chiquitos, ahí está mi hermana, ahí tenemos varios nuevos en el Señor. Así es que los que ya tenemos más años en el Señor, ¿cómo debemos estar? Según el autor a los Hebreos, ya siendo maestros, maduros, firmes, estables, seguros, fuertes en mente, fuertes en corazón, fuertes en lo que hablan, ¿sí o no? Debemos tener mucho cuidado de nuestra postura porque somos los de mayor responsabilidad. ¿Quiénes? Los que tenemos años en el Evangelio. Y yo me acuerdo, no voy a acabar hoy mi enseñanza, de una vez les digo.
Yo me acuerdo que al inicio de la iglesia, pues yo tenía familia bien cercana a mí. Hablo de mi familia en la carne. Habían hermanos nuevos, con poquito tiempo, a quienes les predicábamos. Pero hubo una situación difícil ahí entre niños. Cuando no hay madurez, sobre todo de los que ya llevan años, puede haber un problema por pequeño. Y los pequeños siguen hablándose y los que se separan son los padres. Pero mira, hubo un problema ahí. Pero los mayores, hablo en relación a su madurez ya en el Señor, ya con varios años, generaron problemas. Y tuve que hablar con ellos y les dije, no es posible. Yo todavía no estaba muy enseñado, como muy poquito, pero el Señor me está dando gracia para seguir aprendiendo. Y déjame decirte que tuve que hablar con ellos y decirles, no es correcto su conducta porque ustedes tienen más años. Pues si es así, si los vas a ver más por ellos y no por los que somos tu sangre, ahí nos vemos. Y yo me quedé así. Pero como era de esos tiempos de todavía no una buena doctrina, les dije, pues como ustedes quieran. Y se fueron, sí se fueron. Pero ¿qué crees, hermano? Es que hablar de una responsabilidad mutua, no me quedé ahí. Tuve que hablar con los nuevos y les dije, lo que ustedes hicieron tampoco fue correcto porque vi a los otros. Entonces tuve que hablar con ellos y decirles, lo que ustedes hicieron no era correcto. Ellos tienen mucho tiempo, sí es cierto, tienen años. No es correcto lo que hicieron, pero ellos tomaron sus decisiones. Yo no los corrí, hermano. Simplemente dijeron, aquí no, aquí no hay amor, aquí hay diferencia, y tomaron sus decisiones. Bendigo a Dios porque pues casi toda mi familia está aquí. Está mi mamá y dos de mis hermanos. Ellos regresaron nuevamente, el Señor los trajo. Ellos pues han visto que el Señor pues nos ha dirigido, nos ha instruido, nos ha madurado, nos ha ayudado, nos ha dado gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, aquí entonces sobre la responsabilidad de Caín hacia el hermano menor, Jesús nos lo enseña. Vaya conmigo rápidamente a Mateo 7:12. Jesús habla acerca del tema y dice, la voy a leer en la traducción lenguaje actual, si me apoyan, hijos. Dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, pastor. Diga fuerte conmigo, pastor, trátenme bien. Ustedes también. Diga conmigo, pastor, cuídenos bien. Ustedes también. Y yo puedo decirles mucho, ¿sí o no? ¿Podemos notar la responsabilidad mutua? Jesús, hermano, dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Ahora, déjame decirte, diversas versiones, hermano, a esto se le conoce, Mateo 7:12 es conocido como la regla de oro. Diversas versiones de la regla de oro, hermano, existían antes de Cristo, en los escritos rabínicos e incluso, hermano, en el hinduismo y el budismo. En todos los casos se menciona la regla como orden negativa. ¿Pero qué cree? Bueno, pero antes de eso, hay una versión del rabí Hillel que mira cómo dice, lo que sea odioso para ti mismo, no lo hagas a los demás. ¿Hay algo a ti odioso? ¿Algo odias que no te gusta que te hagan? Mira, ni me dice nada. ¿Hay algo que odias que no te gusta que te hagan? Pues mira lo que dice Jesús. Bueno, el rabí Hillel. Bueno, lo que sea odioso para ti mismo, no lo hagas a los demás. Jesús, hermano, aplicó esta regla de oro como un orden positivo. Y fue enriquecido su significado cuando Jesús habló de la parábola del buen samaritano. Vaya conmigo a Lucas 10:25. Bueno, por tiempo, mi hermano, pero aquí en Lucas 10:25, ¿cuántos recuerdan la parábola del buen samaritano? Esa hermosa parábola, hermano,
donde dice Jesús: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Estamos hablando de la regla de oro. ¿Cuál es? Que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Jesús le dijo: ¿cómo tú lees la Biblia? Dígale al que está a su lado: ¿cómo tú lees la Biblia? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora vamos a pasar hasta el verso 28 por tiempo. Ya ustedes saben lo demás de memoria, ¿verdad? Y dice: y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué debemos hacer, hermano? Dos cosas. Primero, amar a Dios principalmente con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, porque es la única manera de poder amar a tu prójimo. Aguas con esa falsa enseñanza y falsa doctrina de falsos pastores que dicen: primero ámate a ti mismo. Porque si no puedes amarte a ti mismo, no vas a poder amar a los demás. Jesús no dijo eso. Jesús dijo: como a ti mismo. En otras palabras, lo que sea odioso para ti mismo, no lo hagas para los demás. O sea, lo bueno que tú puedas ver para ti mismo, hazlo a los demás. Entonces dice el verso 20: pero él, queriendo justificarse, es decir, este hombre que conoce la ley, asimismo dijo Jesús, le dijo, perdón, este hombre: ¿y quién es mi prójimo? Fíjese, hermano, ¿quién es mi prójimo? Diga conmigo: ¿quién es mi prójimo? El que te cae bien, con el mejor, con el que mejor te llevas, con el que tienes confianza, con el que te invita a los frijoles. ¿Quién es mi prójimo? Verso 30: respondió Jesús y dijo. Ahora ya Jesús, ¿qué va a hacer? Va a hablar acerca de la parábola. Y bueno, vamos a leer verso 30 por tiempo. Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Y después se empieza a hablar acerca de que se acercó ¿quién? Un rabino. En nuestros tiempos, un pastor. ¿Y qué hizo? Se siguió de largo. ¿Hay pastores que pueden ver a las ovejas mal y se sigan de largo? Sí, y el pastor Chuy nos ha enfocado. Enfóquese por las ovejas. Mira las ovejas, cuida las ovejas. Sea mi responsabilidad, pero ¿qué creen? A veces, pues también se me chispotea. También soy como el chapano, ¿quién es? El chavo. A veces somos el chavo del 8, los pastores. Se nos va. Pero escúchame bien, a Dios no se le puede ir nadie. Él conoce sus ovejas y Él conoce los que oyen su voz y lo siguen. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿sí o no? Entonces, mis hermanos, después entonces dice que pasaba este rabino, se siguió de frente porque muy conocedor de la Biblia. Hermanos, nosotros todos, nadie está exento a caer en un error de qué, de a veces creernos que tenemos mucho conocimiento y seguirnos derecho. Aún, fíjate, dentro de la congregación podemos cometer el error de solamente ver a los hermanos y olvidarte de los pastores. Mirar la necesidad, mirar hasta acá y solamente miramos lo que hace mal el pastor, pero no hablamos de lo bueno que hace el pastor. Me ha tocado, hermano, ver a muchos que se van de la iglesia hablando mal del pastor, pero no dicen lo bueno que recibieron de los pastores. Estoy hablando de mi familia. Ahora no, mi tema no es este, el pastor, el cuidado del pastor. No, mis hermanos. Pero fíjense que aquí debe de surgir algo muy importante, que cuidado mutuo, responsabilidad mutua. Hermano, ni tanto para acá, ni de aquí para allá. Todo debe de ir diga conmigo, equilibrio. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes y yo debemos ir a la par, hermano, en todas nuestras intenciones para con Dios, pero también para con mi hermano.
Tenemos de trabajar tomados de la mano, ¿sí o no? Debemos trabajar a la par. Yo cumpliendo mi deber, predicando, enseñando y orando por ustedes, pero ustedes tienen que obedecer, tienen que sujetarse y también orar por los pastores, ¿sí o no? Hay una responsabilidad mutua. Aquí no se trata, hermano, de salir y llorar y decir, no, es que en esa iglesia no, 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 no. Si eso pasa o escuchas a alguien, dile, oye, ¿y qué onda con tu responsabilidad mutua? ¿Cómo andas con ello? ¿Cómo andas, chiquito? Y respondió Jesús y dijo, después de que pasó un rabino, después, ¿quién más? Un levita. ¿Quién eran los levitas? También un conocedor y músico. Se le conocían también como músicos. Ahí les hablan músicos. ¿Ah? Audio y video. Pero aquí en sí está hablando de los servidores. Ahí están también los servidores. Hay una responsabilidad mutua de servidores con el pastor y el pastor con servidores, y pastor y servidores con la congregación, y la congregación con pastor y con servidores. Es lo mismo, hermano. Debemos tener un cuidado mutuo. Diga conmigo, cuidado mutuo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y después, ¿quién pasó? Primero ya pasaron los que tienen renombre, pastor, ¿y quién más? Y ministros, servidores. Pero después dice Jesús, y hubo un, ¿cómo se llama? Samaritano. Un buen samaritano. Uy, y luego la palabra samaritano para ese tiempo, ya me imagino cómo estaban los fariseos y los que estaban, ¿qué me hablas de eso? No son de mi raza. ¿Ah? Recordemos que había un pleito muy fuerte entre los judíos y los samaritanos. ¿Por qué? Porque no eran 100% judíos, sino era una combinación entre judíos y gentiles, ¿cierto? Entonces hubo mucha disputa. Sin embargo, tenemos aquel encuentro, hermano, donde dice, y Jesús tenía necesidad de pasar. ¿Por dónde? Por Samaria. ¿A quién encontró? A la mujer samaritana y corrigió su vida. ¿Sí o no? Ella tenía una fe distorsionada. ¿Cuál? Vivir como ella quiera. Tengo a Dios, pero vivo como quiero. Y Jesús tuvo que encontrarle y decirle, si tienes a Dios, porque decían, es que aquí adoraron nuestros padres, y Jesús le dice, mira, la adoración verdadera viene de los judíos, pero no se refería a los judíos ni a los rabinos, se refería a él mismo. Yo soy la luz. Bueno, a ella le dijo, yo soy, ¿qué? El agua viva. Si tienes sed, yo te la daré. ¿Y qué le dijo ella? Ay, dame de esa agua viva. Y le dijo, llama a tu marido. La confrontó con su pecado. ¿Y qué dijo esta mujer? Empezó, ¿y tú quién eres para meterte en mi vida? ¿Y tú quién eres para que me digas mis errores? Bueno, Jesús pudo haber contestado, si le hubiera preguntado, Jesús hubiera dicho, soy el que soy tu creador. Yo te formé, te formé, yo te hice, yo te creé, yo te puse en el vientre de tu madre. Por lo tanto, yo te puedo pedir cuentas. ¿Amén o no amén? Entonces, mis hermanos, de la misma manera, Dios nos pone para que tú y yo seamos responsables. ¿En qué? En un cuidado mutuo. Responsabilidad mutua. Jesús confrontó a mucha gente, sanó a gente. A uno les dijo, ve, tu fe te ha salvado. Pero a otros les dijo, ve y no peques más. Podemos notar que Jesús muchas veces, hermano, nos instruye claramente en el cuidado mutuo. Y no hay que confundir el amor, la gracia, la misericordia con lo que vamos a ver más adelante. No me quiero adelantar. Entonces, verso 36. Perdón. Hablando del samaritano, el samaritano, hermano, es compadecido, ¿verdad? Perdón, tiene un corazón de amor, de cuidado. ¿Y qué hizo? Fue responsable, fue conmovido, fue movido ¿a qué? A misericordia. Diga conmigo, la misericordia
es mutua. Diga conmigo, la gracia es mutua. Todos debemos tener esa misma gracia, esa misma misericordia mutuamente, mis hermanos. No se trata de dar unos más y de otros menos, se trata por igual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús, del verso 36, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, ¿quién dijo? El que le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Léalo fuerte conmigo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es tu prójimo, hermano? Voltea por favor, gira tu cabecita. Todos los que estamos aquí y los que vemos los domingos, todos los que estamos aquí. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es el principio aquí de la responsabilidad mutua? Bueno, la respuesta del Señor deja claro que cada uno tiene la responsabilidad de ser un buen prójimo. Tú debes de ser un buen prójimo. Alguien dice, pastor, pero si encuentro un mal prójimo, bueno, espérame, todavía no toco ese tema. Tú sé un buen prójimo. Algo que instruimos o a veces tomamos tiempo para decirle a mis hijas, mira hija, no te preocupes, no hay buenos amigos. Tú sé una buena amiga. Hermano, seamos buenos prójimos. Diga conmigo, seré un buen prójimo. En especial con los necesitados. ¿Tienes amor por las almas? Bueno, predícale a los necesitados, a los que no tienen el evangelio. Amén, hermanos. A los que no tienen a Cristo. Sal y predícale a los que no tienen a Cristo. Sal y da a los que no tienen pan para comer. Sal y da y viste a los que no tienen. Escucha bien, a los que no tienen. Tu prójimo es aquel, entonces, quien tiene una necesidad especial. ¿Será? Hermanos, todos tenemos necesidades, ¿sí o no? Solamente que nuestra fe en Cristo nos ha ido ayudando para que esas necesidades sean suplidas poco a poco. Bueno, pues de esa misma manera, entonces dice el Señor, el primer principio, la responsabilidad, ¿cuál es? Bueno, de ser un buen prójimo. Esa es la responsabilidad mutua, la regla de oro. ¿Cuál, hermano? Sé un buen prójimo. Sé un buen hospedador. Sé un buen perdonador. Sé un buen misericordioso. Sé alguien que habla verdad y no mentira. Sé alguien que buscas justicia, no que te hagan justicia. Tú y yo, hermano, debemos ser buenos con el prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Segundo principio, hermano, si nos alcanza a verlo todo. Segundo principio, Génesis 4, del 4 al 9. ¿Cuál es el segundo principio? El cuidado y protección mutua. Cuidado y protección mutua. Hermano, esto es sumamente importante. Cuidado y protección mutua. Una vez, hermano, que entonces entendimos que cada uno tiene la responsabilidad de ser un buen prójimo, ahora, como buen prójimo, con una mentalidad bíblica, yo debo de cuidarte y protegerte, escúcheme bien, a la manera de las verdades y principios de las Escrituras. No como tú crees, sientes o piensas, sino como el Señor lo enseña. ¿Cuántos dicen amén? Mira, doctrina verdadera genera convicciones verdaderas. Doctrina, hermano, simplemente la podemos definir, o sencillamente mejor la podemos definir como las verdades fundamentales de las Escrituras. Esa es doctrina, la doctrina de la Biblia. Son verdades fundamentales de las Escrituras. ¿Qué quiero decir con esto?
que tú y yo, hermano, debemos hacer las cosas, escuche, por convicción, no por imposición. ¿Amén, hermano? Todo lo que se te enseñará aquí, tú lo vas a hacer por convicción, no por prohibición. Aquí no se trata, hermano, de que casa de oración Tecámac y ninguna casa de oración, hermano, escúchame bien, queramos hacer que hagas las cosas o instruirte en las cosas para que las hagas como una prohibición, sino como una convicción. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, mi hermano, ¿tienes convicciones? Dígaselo fuerte, mi hermano. ¿Tienes convicciones? La pregunta es, ¿en qué tienes convicciones? Dígale al que está a su lado, ¿en qué tienes convicciones? ¿En qué, mi hermano? Bueno, es que se me apagó aquí mi celular, pero ya. Déjame decirte rápidamente qué es una convicción, rápidamente. La convicción es una creencia, hermano, que una persona sostiene con firmeza y seguridad. Eso es una convicción. En este caso es doctrina. Amén, hermano. La palabra de Dios. La convicción entonces es una creencia que una persona sostiene con firmeza y seguridad. Amén. Ahora, a menudo, hermano, se basa en principios, valores. Esta convicción implica, hermano, certeza, confianza en la verdad, validez en algo. A menudo la convicción está asociada con una firmeza profunda. Entonces, mis hermanos, convicción es firmeza, seguridad, amén, en aquello que tú crees. Ahora yo pregunto, ¿cuántos creen en la palabra de Dios? Entonces, si crees en la palabra de Dios, cuando se te instruye en la palabra de Dios, ¿qué debes hacerlo? Creer con firmeza y seguridad. ¿Por qué? Porque te va a bendecir. Lo que quiere decir, hermano, que todo lo que enseñemos en casa de oración, claro, con mutuo cuidado, con mutuo exégesis, enseñanza, estudio, hablo de responsabilidad de las dos partes, debemos nosotros de hacer las cosas por convicción y no por prohibición. Porque hermano, ¿sabe por qué mucha gente no entra a la iglesia? Porque dice, es que algunos hermanos, por error y falta de doctrina, pueden cometer el error, todos podemos pasar. No, es que mira, ¿quieres ser cristiano? Sí, debes de dejar esto, debes de dejar esto, debes de dejar esto. No, espérame. Los mormones dicen, ¿quieres ser mormón? ¿Quieres ir al cielo? Sí, pues tienes que ser mormón, hacer esto, hacer eso. ¿Quieres ir al cielo? Dicen los católicos, sí, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No, mis hermanos, la vida cristiana no se trata de hacer las cosas solo por hacerlas, sino porque las haces por convicción, porque las conoces, porque las estudias. Eso es lo que hacía la iglesia de Berea. Pablo, si las llegan, dan palabra y hablan la Biblia, dicen, es Dios. Abrazaron la doctrina de Pablo porque era la doctrina en la que perseveraba la iglesia del primer siglo, Hechos capítulo 2, verso 42, que dice, y perseveraban en la doctrina. ¿Cuál doctrina? Del Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, y si no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, le dijo a Pablo, 1 Timoteo capítulo 6, nada sabe. ¿Y del ira? Entonces, mis hermanos, la doctrina, los principios, las verdades que la Biblia nos enseña, debemos abrazarlas, debemos llevarlas a cabo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. He dicho, no es cierto. Génesis 4, del 4 al 9 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado?
¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te ensoñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel. ¿Qué hizo, hermano? Salgamos al campo. ¿Qué más? Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín, ¿quién era Caín? ¿Qué era de Abel? Su hermano. Se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Sabe qué nos presenta el Señor? Que cuando alguien descuida su corazón, su vida, su comunión con Cristo, se puede regresar, ser 7 veces peor de lo que era antes de Cristo. Caín, hermano, dejó que su corazón actuara. Olvidó sus convicciones. Olvidó las verdades. Ahora déjame hablarte de este hecho. Se han hecho muchas conjeturas acerca del por qué su ofrenda fue aceptada por Dios, la de Abel, y no la de Caín. Muchos han rebatido, bueno, los falsos maestros de la prosperidad dicen que porque no le dio una ofrenda bien dada al Señor, porque le trajeron verduras. No, traer, y piden puro dinero. No, esa no es la interpretación. La interpretación que en conjunto de teólogos, hermanos, eruditos, que incluso respaldada por la doctrina bíblica, es la que el sacrificio de un cordero, hermano, pudo haber sido el mandato de Dios como anticipo del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo cubrió Dios a Adán y Eva, mis hermanos? ¿Con qué? Después de que ellos, ¿qué usaron primero? Taparrabos, ¿recuerdas? Hay unas plantas ahí. Pero esa fue, es que es lo que pudieron ellos en su, es que yo siento, pienso y creo. Sin embargo, encontramos el amor y la gracia de Dios con ellos. ¿Cómo los vistió? Con piel. ¿Qué quiere decir? Que tuvo que haber un sacrificio de un animalito. Lo que encontramos en el capítulo 3, verso 15, si no mal recuerdo, donde dijo, y la simiente suya, refiriéndose a Eva. ¿Quién era la simiente? Jesucristo. Quien iba a venir, hermano, y a pagar él el precio. Él es que iba a derrotar a Satanás a la muerte en la cruz del Calvario para vestirnos de justicia. Hoy somos tú y yo justos delante del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Hoy somos perdonados, santificados. Si fallamos, pedimos perdón, pedimos gracia y le decimos, Señor, no quiero volver a caer en la misma desgracia. Quiero seguir adelante. Que tengamos errores, pero en otras cosas. No es lo mismo. No es lo mismo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la gracia del Señor siempre estará presente. Amén. Pero algo muy importante pasa, hermano. El sacrificio de Abel es prueba de un carácter obediente a Dios. Es lo que enseña. Abel representa entonces el sacrificio de Abel, un carácter obediente a Dios. Mientras que la ofrenda de Caín, hermano, es prueba de un carácter altivo que trató de imponer su propio culto de homenaje al Creador y no quiso humillarse a depender de Dios. Y otra cosa, no quiso humillarse para depender de su hermano para su ofrenda, porque ¿quién sabía acerca de las ofrendas? Abel, porque Caín su oficio era otro. A pesar, hermano, de la probable revelación de Dios, el paganismo, hermano, ¿qué pasó? Y no probable, lo vemos hoy. El paganismo, hermano, distorsionó el propósito divino, llegar a ofrecer víctimas humanas ahora, ¿sí lo sabes? Distorsionó, hermano, lo provisto divino de parte de Dios para el hombre, llegando a ofrecer, repito, víctimas humanas. Pero la orden de los sacrificios expiatorios, mi hermano, que llegaron al Pentateuco, tenían un propósito. ¿Cuál era? Restaurar, perdonar, sanar.
Bueno, de la misma manera, hermano, el paganismo, voy a llamarlo así, teológico, es decir, hay gente, hermano, como Caín, que tienen su propia teología, la distorsiona y empieza a enseñar, empieza a actuar con malos propósitos dentro de la congregación. Principalmente, hermano, el cuidado y protección mutua es contra falsos maestros, falsas doctrinas, falsos evangelistas, falsos hombres, falsos profetas, hermano, y falsos pastores. ¿Sí o no? ¿Pero qué cree? Nos faltó algo. También hay falsos hermanos. Hay falsos creyentes. ¿Por qué crees que Jesús dijo, ahora es donde los verdaderos adoradores? ¿Por qué dijo verdaderos? Porque hay falsos adoradores, como Caín. Caín descuidó su corazón y se convirtió en qué? En un falso adorador. Ahora, mis hermanos, esto no significa condenar. No, 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 no. Por eso Jesús decía en Mateo 7, no juzgues con la misma, no juzgues para condenar, no juzga con justo juicio, Pablo lo dice. Pero el asunto aquí, hermano, no es de condenar cuando hablamos de falsos maestros, falsos pastores, no, porque muchos se han arrepentido. Yo me arrepentí, yo antes era un falso hermano, un falso evangelista, falso pastor. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Pues porque no estaba, espérame, no era falso. Déjame explicarte. No porque no tuviera una doctrina correcta, ¿me explico? No porque tuviéramos un lugar correcto, eso nos convierte en falsos pastores o falsos maestros. De hecho, hermano, alguien que está en una iglesia donde no hay verdadera doctrina, hermano, hay buenos hermanos, hay hermanos sanos. Por eso el Señor, que hace en su momento, como dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo, ya creciste, ya viviste, estuviste en un tiempo ahí, pero Él viene y te arranca, tiempo de arrancar. Y una vez que te arrancó, ahora te va a plantar en una iglesia para que sigas creciendo sanamente. ¿Cuántos de allá venimos? Yo vengo de allá. Y bendito sea el Señor, mis hermanos. Entonces, un falso hermano, un falsos pastores, repito, hermano, no estamos hablando de condenar. Dios quiera se arrepientan y sean salvos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, Pablo dice en 1 Timoteo 1:3 al 11. Aquí Pablo habla acerca, por tiempo, hermano, ya terminé casi. Aquí Pablo alienta, ¿sabe a qué? A Timoteo, a su fe, para que madure y pueda caminar como un verdadero ministro de Jesucristo. Así contigo. Tú necesitas la doctrina, necesitas aprender. Aquí aprendes, pero también tú aprendes de manera personal. Y debes de saber cómo dirigirte sanamente. ¿Por qué? Porque somos alentados, hermano, a madurar, a caminar como verdaderos siervos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? También Pablo, hermano, en 1 Timoteo 1:3 al 11, y hablar de toda la carta, 1 Timoteo y 2 Timoteo, Pablo está advirtiendo de las falsas enseñanzas, de los errores doctrinales. Por eso es que Pablo, mis hermanos, algunas veces incluso dio nombres. ¿Recuerdas? Alejandro, Himeneo y otros que se rebelaron contra Moisés. No recuerdo sus nombres. Sin embargo, entonces, el cuidado, mis hermanos, y protección mutua dentro de la iglesia no solamente es poner cuidado de falsas doctrinas, falsos maestros, sino también, hermano, de falsos hermanos. Esto quiere decir, hermano, que tú y yo debemos caminar, escúcheme bien, de manera diligente. Caín, mis hermanos, su corazón dejó de ser diligente. El corazón de Abel, ¿qué fue? Diligente. Entonces, si Caín, hermano,
se atrevió, por haber descuidado su corazón, matar a su hermano, hermano, hay gente dentro de la congregación que no quieren ser iglesia. ¿Y sabe cuál es su propósito al descuidar su corazón? Puede matar hermanos. ¿Cómo? Contaminándolos de amargura, contaminándolos de un montón de cosas. Primera Timoteo 3:14 dice, en palabra de Dios para todos: espero ir verte a pronto. Pablo le dice a Timoteo: sin embargo, te escribo estas instrucciones por ahora. Tal vez no pueda llegar pronto. Así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Diga conmigo: vivir en la familia de Dios. En la Reina Valera dice: cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, es decir, fundamento de qué, de la verdad. Entonces, mis hermanos, hablar de una manera de conducirnos dentro de la casa de Dios, que es la iglesia, habla de una conducta de acuerdo a los requisitos mencionados para los obispos y diáconos en 1 Timoteo 3:1 al 7. Marido de una mujer, respetable, no dado al vino. Y alguien puede decir: pastor, pero eso es para los pastores. ¿Qué crees? También es para quienes, para nosotros los creyentes. Entonces la segunda responsabilidad que tenemos, mis hermanos, o el segundo principio, es el cuidado y protección mutua. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué consiste este cuidado? En primer lugar, en el engaño. Jesús dijo en Mateo 24:4, híjole, ya se acabó mi tiempo, hermano. Mire lo que Jesús dijo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Y qué dice, hermano? Y a muchos engañarán. Entonces, nuestro cuidado, mis hermanos, protección mutua, en primer lugar, es que te vamos a enseñar y te vamos a cuidar y nos vamos a cuidar ¿de qué? Del engaño. ¿Qué hizo Caín con su hermano? Después que no le agradó todo lo que vino, todo lo que Dios hizo, todo el orden que Dios estaba haciendo con Abel. Hermano, cuando hay gente que ama a Dios, que se entrega a Dios, que quiere buscar a Dios, siempre habrá alguien que diga: uy, sí, se siente muy espiritual. Uy, sí. Uy, sí. Y empieza a engañarte diciendo: pues muy espiritual, pero no hace esto conmigo, pero no hizo esto conmigo, pero no esto, pero no aquello. Espérame, espérame, espérame. No nos olvidemos del primer principio. ¿Cuál es? El cuidado mutuo. ¿Cuál es eso? Sé un buen prójimo. Entonces, mis hermanos, dice el Señor: cuida que nadie te engañe. ¿Qué hizo a Caín con Abel? Engañó a su hermano, le dijo: ven, vamos. ¿Sí o no? Habló mentira. Hay gente, hermano, que con engaño te va a llamar, con engaño te va a buscar. La pregunta es: ¿eres diligente? ¿Tienes discernimiento? ¿Eres sabio? O la segunda: ¿con qué razón tú buscas a la gente? ¿Cuál es tu razón? ¿Por qué buscas a la gente? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es la intención de buscar a la gente? Mira, en su momento ya lo vivimos. Hubo gente, hermano, que por quitarme el puesto de pastor o quitarnos de pastor, los que salieron de la congregación empezaron a buscar a otros hermanos y le dijeron: ¿en qué te lastimó el pastor Ángel? ¿Qué te hizo el pastor Ángel? ¿Qué te hizo? Y lograron, llenaron un recipiente. ¿Y sabe cómo se llamaban? Los heridos de remanente, porque así nos llamábamos antes. Por ahí, hermanos, algunos hermanos que se han salido y han dicho lo siguiente: uy, si nos juntáramos los que ya no estamos ahí, haríamos nuestra iglesia. Y un hermano contestó: ¿y cómo se llamarían? Los divididos del Señor. Y dice que esa persona tal vez se ha de haber molestado. Tal vez, quizá, quién sabe.
Hermanos, nosotros no podemos tomar el lugar que le pertenece a Dios sintiéndonos más buenos que Dios. Tengamos cuidado con eso. Cuando alguien busca gente, hermano, queriéndose sentir más buena que los pastores, te metes en problemas. ¿Con Dios? ¿Con el pastor? No, con Dios. Si lo haces de una manera, hermano, engañosa, y esto estoy hablando, hermano, todos, hermano. Hay algo que yo he aprendido y se llama ética pastoral. ¿Sabe cuál es? Una ocasión vino un personaje y pidió hablar, nadie estaba. Normalmente yo estoy todos los jueves, estoy aquí desde la mañana. Llegó, tocó y me dijo, estaba abierta la puerta y me dijo, ¿puedo hablar con usted? Adelante. Pastor, ¿puede darme un consejo? Y le dije, a ver, ¿de qué se trata? Me dijo, es que estoy pasando esto. Y le dije, a ver, en primer lugar, una pregunta. ¿Tienes tu pastor? Sí. ¿Te enseña doctrinas buenas? Sana, dijo, sí. ¿Te congregas actualmente? Dijo, sí. Le dije, entonces, ¿qué haces aquí? Si tienes buen pastor, te enseña bien y te sigues congregando, ¿por qué estás aquí? Entonces no puede, me dijo. Le dijo, mira, sí puedo, pero si tú tuvieras una situación difícil en esto, pero yo estoy escuchando que estás bien. Por ética pastoral no puedo recibirte. Te aconsejo que vayas con tu pastor. Mi pregunta al final le dije, ¿por qué no vas con tu pastor? ¿Y sabe qué me dijo? Es que es la tercera vez que estoy haciendo esto y si se lo digo, me va a correr de la iglesia. Así me dijo. Entonces, mis hermanos, hay asuntos de ovejas que no quieren hacer iglesia. Ese es otro de los cuidados. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Este principio, hermano, es de gran importancia, sobre todo para los nuevos convertidos, los nuevos hermanitos. Deben tener cuidado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen un pensamiento llamado cristiano, cristiano Walt Disney. ¿Qué quiero decir? Bueno, y vivieron felices por siempre. No, es que ahora ya tengo la bendición de ser cristiano. De aquí en adelante, pura bendición, pura vida, puro amor, puro gozo, puro paz. En esta comunidad de fe solo veo gente perfecta, no hay ningún problema, todos son hermosos. Algunos bebés en Cristo pueden pensar así y no está mal. ¿Cuántos saben que debería de haber en esta iglesia todo esto, hermano? Pero tristemente, nuestra naturaleza de pecado nos hace cometer errores. ¿Sí o no? Todos, hermano, nadie está exento a esto. Nadie. Entonces, por causa de este pecado, tristemente, hermano, eso acerca del cristianismo, pues es una fantasía. Bueno, lamento decir que no existe, hermano, este tipo de cristianismo. Como cristianos, en nuestro caminar hacia la madurez, escuchen, nos encontraremos con falsos maestros, falsos pastores, pero también con falsos hermanos. Te vas a encontrar con algunos Caínes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos, hermano, y no podemos confundir el mandato de amar a nuestro prójimo, de amar incluso a nuestros enemigos, con aprobar el pecado de algunos que no quieren apartarse de él. Pablo recuerda la carta que le manda a los corintios. Primero les dijo, apártense de los que están en esto, en fornicación, y ellos empezaron a apartar de la gente del mundo. Y Pablo les dice, no, yo no estoy hablando del mundo, les estoy hablando de aquellos que se dicen hermano y no tienen una vida de iglesia, no hacen una vida de perseverancia en Cristo, pero lo único que hacen, hermano, es simplemente estar hablando y diciendo y deshaciendo. Entonces, hermano, puede haber quienes por falta de carácter, de madurez, no puedan ver que hay personas que son perjudiciales para tu crecimiento espiritual, para tu progreso en Cristo. Y estoy hablando, hermano, de cristianos que son incapaces de discernir, identificar la realidad de que hay personas que pueden ser dañinas para tu crecimiento espiritual. De hecho, hermano, la gente mala para nuestro crecimiento espiritual puede estar dentro de la iglesia. Y yo sé que esto se oye difícil. ¿Por qué?
Porque hablar del cuidado y protección mutua, hermano, no significa amor, amor, amor. Claro, el amor de Dios es primero, ya lo dijimos. Pero el amor, hermano, ¿sabe qué hace? También tiene cuidado y protege. ¿De qué? De error de doctrina, pero también de errores de hermanos que no buscan ser iglesia. Pablo dijo en 2 Timoteo 3:1, y quiero terminar. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Es decir, creyentes que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mira lo que dice: a estos evita. Entonces, mis hermanos, Pablo habla de la verdad sobre la condición de la gente en los últimos tiempos. ¿Cómo son los últimos tiempos, hermanos? Tiempos peligrosos, tiempos difíciles, del griego chalepos, duros, problemáticos. ¿Y sabe dónde, hermano? Principalmente en la iglesia. Así es que, hermanos, póngase de pie. El propósito de Pablo es que el cristiano, hermano, no puede ignorar como iglesia que vamos a enfrentar tiempos difíciles, los cuales debemos vencer. En estos dos pasajes, hermanos, podemos ver con claridad que tanto el Señor Jesús como Pablo advirtieron a la iglesia que enfrentarían tiempos difíciles. Además, hermano, ambos pasajes nos enseñan que en estos tiempos difíciles vendrán de diferentes maneras. Así lo dijo Jesús en Juan 16. Vendrán luchas inevitables de religiosos, del mundo, pero también dentro de la iglesia, que debemos enfrentar. Yo sé, hermano, que esto a muchos cristianos desanima cuando el pastor advierte al rebaño que debemos cuidar, que tengamos cuidado con tal o con cual persona. Aunque el cuidado principal, ya lo dijimos, es la doctrina. Eso es lo principal. Ahora, hermano, ¿qué se ataca en una persona? Escúcheme, hermano, se ataca la idea, la mala doctrina, no a la persona. Puede haber gente, hermano, con años de cristianismo, pero sabe, termina torciendo la doctrina. Así es que lo que ataca, o lo que se ataca, mis hermanos, es la mala doctrina, no a la persona. Es el comportamiento, no a la persona. Como lo hizo Pablo con Himeneo, Fileto, James y Jambres. Incluso Pablo dio sus nombres. Estos, ¿sabe qué hicieron? Se apartaron de la fe. Por eso es que Pablo da instrucciones a Timoteo y le dice: ten cuidado, porque habrá gente que se meta a la iglesia con apariencia de piedad, pero engañarán a muchos, pero negarán la eficacia de ellos. Y dice: a estos evita. ¿Qué significa? Apártate, mantente al margen. Habla también de estar lejos. Así que, hermano, cuando alguien se enfrenta en esta situación, pues puede desanimarse y pensar que le falta amor a los pastores. Alguien puede decir: no vive lo que predica. Y de hecho, hermano, si un servidor respalda este principio bíblico de 2 Timoteo 3:5, incluso la iglesia se cae al extremo de decir: ahí todos son bien legalistas y sectarios, ahí no hay amor. Otros incluso han terminado de decir: nadie le engaña al pastor, él siempre quiere tener la verdad. Hermanos, en esta porción bíblica se presenta la cruel realidad del mundo en que vivimos. Por eso es bien importante, hermano, ¿qué somos? ¿Vasos de honra o vasos de deshonra? Si queremos ser iglesia, hagámosla en el orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre, que estas palabras que tú nos has dado en tu palabra nos ayuden, Señor, a fortalecer nuestro corazón.